Bienvenidas una vez más a Convertidas por su Palabra. Qué gusto que estemos nuevamente aquí reunidas para seguir estudiando este sermón del monte que abarca de los capítulos 5 al capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Hemos estado estudiándolo enseñanza por enseñanza, tal como la dio nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese mensaje. Y hoy vamos a ver el amor hacia los enemigos que está dentro de los versículos 38 al 48, terminando hoy este capítulo 5 de Mateo. Y bueno, pues hemos orado para que el Señor nos dirija, nos abra el entendimiento, nos haga comprender, nos dé la sabiduría, la fuerza, la sensatez y la intencionalidad, sobre todo, de poner por obra cada una de las enseñanzas que hemos estado estudiando aquí. Estamos grabando esto, un grupo de chicas, hemos orado para que Dios nos dirija, el Espíritu Santo nos ilumine en la enseñanza y queremos eso también para quienes nos escuchan. Así que agradecemos mucho el que estés nuevamente con nosotras. Voy a darle el lugar a nuestra querida Fabi, quien nos va a leer hoy estos versos del 38 al 48 del capítulo 5 de Mateo. Adelante, mi querida Fabi. Leo en Reina Valera 1960. Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen. Y orad por todos los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Gracias, mi querida Fabi. Aquí está este gran pasaje, ¿verdad? Que nos desafía como seguidores de Jesús y con toda esa multitud también, hablando de la época, toda esa multitud que lo seguía, ¿verdad? Junto con sus discípulos. Bueno, al día de hoy es un desafío para con nosotros, los que seguimos a Jesús, para con nosotros, los creyentes, a vivir con una ética superior basada en la gracia, el perdón y la generosidad radical que Jesús estaba mostrando en cada uno de estos pasajes que hemos estudiado, en cada una de estas enseñanzas. Hay 4 puntos importantes que nosotros vamos a mirar en estos versos y les decía yo a las chicas detrás de cámaras que para mí es como que la cereza del pastel dentro de estos capítulos en los que componen este sermón de la montaña, sermón del monte, ¿verdad? En este instituto bíblico que me atrevo yo a decir siempre que Jesús estaba dando allí, porque en la época en la que él está hablando esto, ¿verdad? Recordemos que ellos estaban siendo oprimidos por los romanos. Recordemos que una lucha constante que el pueblo de Israel tuvo fue siempre, ¿verdad? Los edomitas, enemigos de ellos, los moabitas, enemigos de ellos, los filisteos, enemigos de ellos, los amonitas, enemigos de ellos, y todos los jerjeseos y fereceos y todos los feos, como digo yo, que venían sobre de ellos vez tras vez, enemigos de ellos. Y aún, ¿verdad? Nosotros vemos que cuando el reino de Israel se divide, todavía, ¿verdad? Se hacen enemigos entre ellos mismos. Entonces, ¿de dónde vienen todas las enemistades? Veíamos en Santiago, ¿verdad? De nuestro interior, de lo que combate dentro de nosotros. Y recordemos que Jesús está dando estas enseñanzas
no para quitar la ley. Él decía, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla, solamente en Él. ¿Sí? Con el poder que su Espíritu Santo nos da, nosotras podemos tener esa transformación del corazón y entonces vamos a ir poniendo por obra toda esa ley que el Señor nos dio, ya no como detenernos porque algo malo me va a pasar, sino por amor a lo que Él es. De los versos 38 a los 42, el famoso ojo por ojo que nosotras leímos en la ley que daba Moisés, ¿verdad? Acá en Levítico. Bueno, como el Señor aquí dice, ustedes oyeron que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra, ¿sí? Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Ese es el primer punto que vamos a ver aquí en estos versos del 38 al 42, el superando el famoso ojo por ojo, o sea, la venganza. Jesús no venía a eliminar la ley. Nosotros recordemos esto, ¿sale? A abrogar la ley. Él estaba diciéndoles, quiero que la cumplan. Y él no buscaba en este caso eliminar la justicia, sino prohibir la venganza. Si nosotros vemos estos pasajes, ¿sí? El Señor te está diciendo, humíllate, 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 humíllate. Eso es lo que Él quiere. Señor, pero es que mira, no es justo, ya me dio un golpe y yo, humíllate. Señor, pero no es justo, ya me quitó, me despojó, humíllate. Señor, pero no es justo, siempre está pidiéndome, siempre está, humíllate. Es prácticamente lo que el Señor está diciendo aquí, ¿sí? La justicia, nosotros sabemos que Moisés dio esta clase de leyes, de enseñanza, porque oye, si tú mirabas que a alguien, ¿verdad? Este famoso ojo por ojo, si alguien le saca un ojo, intencionalmente, ¿verdad? Con todo su, ahora sí como dicen, que le sacó el ojo, no porque fue un error, no porque fue un accidente, perdón, no porque fue un accidente, sino que deliberadamente, ¿verdad? Así, con toda su intención fue a sacarle el ojo al otro. Bueno, pues a él también se le va a sacar otro ojo, pero a manera que la demás gente, la que estaba alrededor, miraban en esa justicia tan radical como decimos, ¿verdad? Tan tajante, miraba lo que le podía acontecer a modo de levantar un temor hacia Dios, ¿no? A mirar cómo era Dios en su justicia. No es que fuera perverso, no es que fuera como nos dicen luego, que fuera ay, se me olvidó ahorita la palabra que luego nos han dicho, pero bueno, no que fuera Dios así, sino que Dios lo que quería, porque sabía que el hombre se había corrompido tanto, que no tenía la sensibilidad ni siquiera de ello, ¿sí? Y entonces el Señor, que no es que fuera un dictador, ya me acordé, cruel, no es que fuera cruel, no es que fuera un dictador, no es que fuera, sino que él quería mover en el pueblo, ¿verdad? Esa sensibilidad de que se dieran cuenta quién era el Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto. Por eso es esa ley que se nos hace cuando la leemos y mucha gente cuando la lee nada más, ay no, es que qué Dios mandaba a matar a todos estos, qué Dios, un Dios que es un Dios santo, que quiere mover en ti la, la, este, esa devoción verdadera, ese temor a lo que Él es, no solamente a lo que iba a pasar, es lo que Jesús está haciendo aquí. Pero la gente en esa época había tomado la ley como por venganza, o sea, ya no como justicia, ya no como ese temor de que no, si yo voy y le saco el ojo a pues me van a sacar a mí también otro ojo. Si yo hago algo indebido, yo voy a tener un castigo severo, ¿sí? Y Jesús está aquí diciéndoles, ¿verdad? A esto que Él está diciendo,
no es que él diga, no, ya no importa, ya no hay más justicia, no, sino que no lo hagas por venganza. ¿Cuántas veces en nuestro corazón, verdad, se arraiga esa venganza? Me la hizo, me la va a pagar, en lugar de decir, bueno, Señor, me la hizo, tú encárgate, ayúdame a mí a que no genere en mi corazón, ¿verdad? Más odio, más rencilla, enojo. Tu palabra me está diciendo que me lo quite, tu palabra me está diciendo quítate la malicia. Cuando yo estudié una vez con una amiguita esto de la malicia, le digo, fíjate que me estaba yo dando cuenta cuando dice quítense toda malicia, es todo aquello que luego nosotros empezamos a generar en nuestra mente para dañar al otro. Entonces, no estés haciéndote eso en tu corazón. Ojalá, bueno, yo no le voy a hacer, pero ojalá y le pase esto y ojalá y le pase aquello. No, me las tiene que pagar, ¿sí? Eso es lo que el Señor está evitando en estos primeros versos cuando habla sobre este famoso superar el ojo por ojo. Fíjense bien, para muchos judíos, voy a leer acá lo que dice la Biblia al diario vivir. Para muchos judíos del tiempo de Jesús, estas enseñanzas eran ofensivas, ¿sí? Un Mesías que ofrecería la otra mejilla no podía ser el líder militar que querían que encabezara una revuelta contra Roma. Sí, debido a la opresión romana que sufrían, querían tomar represalias contra sus enemigos a quienes odiaban. Sin embargo, Jesús proclamaba una nueva y radical reacción a la injusticia. En lugar de exigir tener derechos, debemos cederlos voluntariamente. Allí radica el problema muchas veces y es algo que hemos estado estudiando. Es que está mi yo, es que está mi yo y yo creo tener derechos y yo creo que merezco justicia y yo creo cuando nosotros debemos de humillarnos, fue lo primero que nos enseñó este sermón del monte, cuando nosotros debemos rendirnos, ¿verdad? Ceder voluntariamente. Según Jesús, es más importante impartir justicia y misericordia que recibirlas. Y nosotros todo el tiempo queremos recibirlo. A mí me llama mucho la atención. Vivíamos en nuestros delitos y pecados y parecía que nada necesitábamos, pero una vez que llegamos a Cristo Jesús, todo nos hace falta y todo queremos que Él nos dé, menos un corazón puro y limpio, que es lo que Él requiere de nosotros. Eso siempre me ha llamado la atención. Tengo amigas que lloran y lloran y digo yo, oye, cuando andabas allá, ¿te acordabas de esto? ¿Verdad que ni te acordabas? Y Dios te guardó en su justicia. Él extendió su gracia y su misericordia. Y ahora estás acá. Bueno, ahora lo que debemos de hacer, lo que debemos hacer es ser como Él, ¿sí? Pero nos volvemos acá. No, 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 ahora yo, no me, ahora me la tienen que pagar, ahora soy la hija del Señor, ahora tienen que, no, debemos de tener en cuenta que el Señor no quiere que nosotros tomemos por nuestra propia mano lo que a Él le corresponde, ¿sí? No quiere que seamos un grupo de mujeres vengativas, ¿sí? El propósito de Dios era que esta ley, dice acá el comentario de la Biblia, dice, el propósito de Dios era que esta ley fuera una expresión de misericordia. Fue dado a los jueces para que el castigo fuera acorde con el delito, no era una guía para la venganza personal, ¿sí? Ya me perdí. Estas leyes fueron dadas para limitar la venganza y para que no se implementaran castigos demasiado estrictos ni poco severos. Sin embargo, algunas personas usaban esta frase para justificar su venganza, aquí están, en contra otros. La gente todavía trata de justificar sus actos de venganza, ¿sí? Y hasta dice, solamente le hice lo que él me hizo a mí.
Ah, no, él me pagó mal, yo también le voy a pagar mal. Él me hizo mal, yo también me voy a vengar. Entonces, ese es el primer punto en el que nosotros debemos de superar el famoso ojo por ojo. La justicia es del Señor, yo no tengo por qué vengarme, ¿sí? Y en los versos, fíjense los siguientes versos. Oísteis, ahora decía, ¿verdad? Recordemos que la ley solamente los escritos los tenían los escribas, ¿verdad? Y los fariseos eran quienes tenían acceso a estos escritos y la ley se había transmitido de boca en boca. Por eso dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os trajan y os persiguen. Este siguiente punto que vemos de los versos 43 y 44, que es el amor a los enemigos, ¿verdad? Jesús transforma la enseñanza tradicional. Recordemos qué es lo que él está haciendo, que esa enseñanza tradicional, oísteis, ¿verdad? La está transformando de ese amor únicamente al prójimo y de odiar al enemigo, lo está transformando en algo diferente que el hombre debe de hacer, ¿sí? Él está diciendo allí, que no debemos nosotros, ¿verdad? Dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y estos versos, por eso les decía yo, son la esencia pura de toda esta enseñanza que Él nos está dando. ¿Por qué? Porque cuando Él está dando esta enseñanza, ¿verdad? Sobre, que ya vimos, sobre la ira, sobre el adulterio, sobre el divorcio, sobre los juramentos. Mira, no importa, si a ese no lo quieres, júrale lo que sea y no le cumplas. Mira, no importa, si esta mujer ya no la amas, ya no la quieres, no importa, dale carta de divorcio y quítatela de encima, líbrate de ella. Mira, no importa, a estos no les alumbres, nada más alumbra a los que tú creas que son buenos y a los que te caigan bien. No, a estos no los sazones, tú sazonas solamente a los que son tus amigos, de los otros olvídate. No, por eso está en medio prácticamente de lo que él empieza a estar, este, enseñando de esa manera en la que ellos debían de cambiar. Y porque en ese tiempo, vuelvo a repetir, oprimidos por los romanos, ellos tenían eso de que ellos son nuestros enemigos, aún con los mismos samaritanos. Recordemos ese momento en el que la samaritana diciéndole a Jesús, tú siendo judío me hablas a mí, porque era tanto el verlos como enemigos que ni siquiera se hablaban. Recordemos y vamos a estudiar a fondo, ¿verdad? Las parábolas de Jesús, pero recordemos porque todas la conocemos, esta parábola sobre el buen samaritano. ¿Por qué el buen samaritano? Porque se supone que era enemigo de los otros. Y estos mismos hombres, ¿verdad? Siendo un sacerdote, un levita, siendo gente que se supone que debía de ayudar a su prójimo, no lo hicieron. Y este samaritano, que se supone que era enemigo de ellos, este samaritano fue movido a misericordia, ¿sí? Y eso era lo que el Señor estaba diciéndoles aquí. O sea, mira, tú no te fijes porque Él te aborrece. El amor a los enemigos, chicas, a los enemigos, cuando nosotros somos enemigos de Dios, porque el hombre en cuanto pecó se constituyó enemigo de Dios. En estos versos, el Señor nos llega a recordar y por eso los tiene allí. Acuérdense que ustedes no tienen nada, que ustedes están pobres, no hay méritos en ustedes, lloren mejor su condición antes de enorgullecerse de ella, ¿sí? Antes de hacerse altivos de la manera en la que están, mejor lloren la condición en la que tienen, ¿verdad? Ustedes tienen que ser misericordiosos, ustedes tienen que ser, recordemos ustedes tienen que ser pacificadores. Porque si Jesús vino, ¿verdad?, a quitar la enemistad que había entre el Creador y su criatura, nosotros ahora que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, debemos de hacer lo mismo, ¿sí? No tenemos enemigos,
El enemigo que nosotras tenemos realmente, mi enemigo no es mi esposo porque no levanta la toalla de la cama como yo quisiera, mi enemigo no es mi hijo porque me deja los zapatos en la escalera como yo no quiero que lo haga, mi enemigo no es mi vecino porque me echa la basura cuando yo ya limpié mi frente, mi enemigo no es mi jefe porque me hace trabajar horas más de lo que el contrato dice, y etcétera, etcétera, etcétera. Vamos mirando enemigos por todos lados. La maestra de mi hijo, mi profesor, mi primo, mi tía, mi abuelita, todos se llegan a ser nuestros enemigos. Cuando nosotros lo que debemos de hacer, lejos de aborrecerlos, es hacerles bien. Lejos de nosotros, ¿verdad? Sentirnos ultrajados y perseguidos por ellos, orar por ellos porque su conducta refleja de dónde me sacó el Señor y eso muchas veces se nos olvida. Algo que me encanta que el Señor les decía al pueblo de Israel vez tras vez, no te olvides que tú fuiste extranjero, no te olvides que tú fuiste extranjero, no te olvides que tú fuiste extranjero. Estuviste en una tierra en donde te esclavizaron, en donde te trataron mal, en donde abusaban de ti y que yo te he librado de allí. Tú tienes que mostrar esa misma misericordia que yo mostré en ti para con los que ahora te rodean. Y eso muchas veces se nos olvida. Lo que nosotros vemos en los demás es el reflejo de lo que yo era cuando el Señor me llamó y de lo que ahora ellos y de lo que ellos deben de ver en mí es lo que ahora Él está transformando en mí, que es el carácter amoroso, misericordioso, bondadoso, piadoso, perdonador de Cristo, ¿sí? Yo voy a orar por fulanita de tal porque es mi amiga y la quiero mucho y pobrecita, aunque fulanita de tal todavía siga en delitos y pecados y todavía siga alejada y enemistada de Dios, pero es mi amiga y yo voy a orar por ella. Pero en la iglesia, la hermana que me miró mal, que me caí gorda porque me choca cómo me mira y pidió oración en el grupo, yo no voy a orar. No se trata de dónde está la persona y cómo es. Se trata de dónde está mi corazón y lo que yo debo ser. Yo debo ser como el Señor, que siendo su enemiga, me amó al grado de entregar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario para perdonarme y reconciliarme con mi Creador. Y no solo eso, sino ahora adoptarme y hacerme su hija. Y no solo eso, sino limpiarme, hallarme al carácter, a la imagen de su Hijo Jesucristo, y no solamente eso, sino para que yo esté en gloria eterna con Él. Entonces, este es este punto el que nos habla, ese amor a los enemigos, ¿sí? Esa palabra de enemigos la daba por la condición del corazón que el hombre tenía, ¿sí? Porque realmente cuando nosotras nos volvemos creyentes e hijos de Dios, no tendríamos que tener más enemigos, sino el único enemigo y el cual está vencido en la cruz del Calvario, ¿sí? El siguiente punto que nosotras vemos dentro de estos 10 versos que estamos estudiando, los vemos en el verso 45 al 47, que dice, fíjense, ya vimos a qué se refiere, ¿verdad? Cómo Jesús está transformando esta enseñanza tradicional del amor al prójimo y de odiar al enemigo, ¿verdad? Ya vimos eso. Y ahora el Señor, en estos dos siguientes versos, ¿sí? Él nos enseña, vemos en este punto cómo nosotros debemos de ser ese reflejo de Dios para que sean, porque tú vas a amar al prójimo, no solo al prójimo, no solo a tu amigo, sino a los que tú crees que son tus enemigos para que sean hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Yo no puedo ser hija del Señor, yo no puedo tener ese reflejo si amo solamente a los que me caen bien, ¿sí? Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Oh, no, con este no me llevo, yo solamente con estos, ¿sí?
Entonces, aquí vemos cómo amar a los enemigos demuestra que somos hijos de Dios. Por eso es ese reflejo que nosotros debemos de portar, de tener. El amor al enemigo era eso extraordinario, es eso extraordinario que Dios quiere del cristiano. Eso era lo que el Señor les estaba mostrando. ¿Se acuerdan que la última de las bienaventuranzas, cuando le dicen, bueno, ustedes van a ser bienaventurados cuando se den cuenta de esto, de esto, y se acuerdan la última bienaventuranza? Bueno, pues ustedes van a ser perseguidos. Y se recuerdan cuando vimos esa bienaventuranza que vamos a tener de cierta manera enemigos porque van a querer caernos encima, van a querer estar detrás de nosotros, ¿verdad? Mirando en qué momento nosotros nos vamos a equivocar, mirando por eso la importancia de que nosotros reflejemos al Señor. Por eso la importancia que después de eso dice, bueno, ustedes van a ser perseguidos, pero ustedes son la sal de la tierra y ustedes son la luz del mundo. Y ahora aquí Él está diciendo, ustedes deben de reflejarme, ¿sí? Ustedes son para que sean mis hijos. Ustedes deben de amar a sus enemigos. Ustedes tienen que hacer esto. Miren, vamos a ver tantitito allí. A ver, le voy a pedir a alguien que me ayude con Román. Fíjense cómo el Señor está diciéndole aquí y cómo Pablo se lo recordaba a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma. Y la iglesia que estaba en Roma muy posiblemente se formó porque cuando en estos tiempos que todavía Roma estaba allí, ¿verdad? Sobre el pueblo de Israel todavía estaba allí, cuando viene este descender del Espíritu Santo sobre Pedro, sobre los que están allí y empiezan a escucharlos hablar en los idiomas de todos los que estaban, de todos los lugares que estaban allí. Bueno, la iglesia de Roma posiblemente se formó de algún grupo que estaba allí escuchándolo y llega a Roma y Pablo les estaba dando toda esta enseñanza. Y fíjense cómo Pablo le recuerda a los romanos en el capítulo 12 los deberes cristianos. Es un capítulo que a mí me fascina. O sea, nosotros tenemos como lema, ¿verdad? Dentro de Convertidas por su palabra, el verso 2 lo ponemos luego en otra versión, pero este capítulo 12, porque es un deber del cristiano vivir de esta manera en la que Pablo les estaba enseñando a los romanos. Entonces, nosotros tenemos de lema el verso 2 que dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es algo que Pablo les decía, ¿verdad? No tienen que ser igual que los que están en el mundo, pero referente al punto que estamos viendo de ser ese reflejo de Dios, no sé quién lo tenga por allí que me pueda ayudar, Romanos 12, de los versos 17 al 21. Yo lo tengo, Luz. Dale, Clau, por favor. Romanos 12. Sí, Romanos 12, de los versos 17 al 21. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merece, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Ay, gracias, mi querida Clau. Más clarito ni el agua, ¿verdad? Y de qué manera nosotros, esos deberes cristianos que Pablo le estaba enseñando a los romanos, era porque Pablo, el anhelo de Pablo en cada una de sus cartas, me dieron ganas de llorar. El, es un anhelo de mi corazón, el anhelo de Pablo en cada una de las cartas, el anhelo de Convertidas por su palabra en cada una de las enseñanzas es que seamos el reflejo de Dios, es que seamos como su Hijo Jesucristo.
Ustedes no hagan lo mismo. Ustedes vieron, escucharon, ojo por ojo. Ustedes escucharon esto, ustedes escucharon. Esos son tus enemigos. No los tienes que amar. Ustedes no pueden hacer eso, porque entonces ustedes no van a ser llamados hijos de Dios. No pueden ser igual. Ustedes deben de ser algo extraordinario, que amas a aquellos que se dicen ser tus enemigos. Porque cuando nosotros, miren, cuando el Espíritu Santo empieza a renovar nuestro interior, cuando nosotros empezamos a poner por obra la Escritura, cuando nosotros empezamos a entender lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, chicas, créanme, no vas a tener más enemigos, no los vas a ver más como enemigos, así te estén haciendo caminar una milla extra. Así te pidan y no te devuelvan. Así te den en una mejilla y aunque les pongas la otra, te vuelven a poner a dar en la otra. No vas a ver más enemigos, de verdad, porque nosotros debemos de vivir la vida que solo Él nos ha otorgado. Esa vida en plenitud. Tú vas a dejar de estar, ay, esa me choca, ay, esa me cae gorda, a esta no le hablo, a esta sí le... Vas a dejar de mirar eso. No le vas a dar ni siquiera importancia, porque el Espíritu de Dios que mora dentro de ti va renovándote y va recordándote esto que nos leyó nuestra querida Clau en esa versión. Ustedes no tienen ni siquiera por qué querer vengarse. Eso déjenmelo a mí. Porque yo les voy a dar el pago que ellos se merecen, no el que tú crees que necesitan. No, porque el único soberano es Dios. Porque si no me fulminó cuando la que en el tiempo de la gran justicia, ¿verdad? Y lo necesitaba, tuvo misericordia, extendió su brazo salvífico, me llamó, me escogió y me está santificando. Yo no sé si el día de mañana lo haga con los demás y no lo sé, pero debe de ser un anhelo en mí porque ahora yo debo de ser como Él. Así que es un reflejo de Dios, el que nosotros amemos a nuestros enemigos. Y dice, ¿verdad? Sí leí sí leí del 45 al 47, ¿verdad? Sí, ese es el punto. Y por final, fíjense bien, dice, sed pues vosotros, sean pues ustedes perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Aquí el Señor nos está llamando a la perfección, no nos está diciendo, si puedes ser perfecto, ¿verdad? O nadie en esta tierra es perfecto. Ah, pero cómo nos encanta esa frase. Pues yo no soy perfecto. No, cariño, yo tampoco soy perfecta, pero el Señor me dice que yo tengo que ser perfecta, no como mi maestra, no como fulanita de tal, no como yo quisiera ser perfecta. No, yo tengo que ser perfecta como mi Padre que está en los cielos, ¿sí? Él está llamando a la perfección. Ustedes ya se dieron cuenta que son pobres en espíritu, ustedes ya se dieron cuenta, bueno, pues ustedes tienen que ser perfectos porque así es su Padre. Ustedes están escuchando toda esta enseñanza, le hablaba a las multitudes, a los discípulos, nos habla a nosotros. Ustedes están enseñando todo esto. Bueno, ustedes tienen que ser como su Padre. Tienen que esforzarse. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos debe de recordar, de redarguir, ¿sí? Así es, bienaventurados los mansos, nos recuerda Clau, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo me doy cuenta, yo dejo que Él me vaya perfeccionando, pero hay una responsabilidad dentro de mí, ¿sí? Debemos de ser maduros, de ir madurando, debemos de ser completos en la obra que Él ya hizo en cada una de nosotras, ¿sí? Y cuando nosotras vamos madurando, se va complementando, ¿verdad? Ese amor, porque a eso es a lo que se refiere. Nosotras debemos de ir imitando la misericordia incondicional de Dios, porque esa misericordia que a mí me alcanzó no me puso ninguna condición. Sí traía, claro que sí traía, ¿verdad? Este, eh,
lo que yo debía ahora de dejar y venir delante de Él. Pero Él me amó incondicionalmente, que entregó a su Hijo en la cruz del Calvario. Entonces, yo tengo que ser como Él, tener ese amor incondicional para con los demás. A este sí lo quiero, pero porque no hace lo que yo deseo, lo que yo anhelo, o porque no me trata como yo merezco, pues como que no lo quiero mucho. Sí lo quiero, pero poquito. El amor que Dios pone en nosotros. Mira, Dios no ama más al alto por ser alto y no ama menos al chaparrito por ser chaparrito. No ama con un amor más fuerte al moreno y con un amor más ligero al blanco. No es así. La misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario por unos no fue solamente por los blancos, los chaparritos, los altos, los de tal o cual área. La misma sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario la derramó para con cada una de nosotras. No derramó más sangre por fulanita de tal y por menganita de tal y derramó menos sangre, más sangre por una que por otra. La misma sangre que fue derramada allí fue para todos. Su amor fue incondicional. Su hijo no pecó. Su hijo era santo y él lo entregó porque sabía que tú y yo no íbamos a poder estar jamás delante de Él, como ahora tenemos el privilegio por medio de la oración de presentarnos ante Él. Así que cada vez que yo quiero sacarle el ojo al de enfrente, o cada vez que yo quiero tomar venganza con el de enfrente, o cada vez que el de enfrente ya me tenga hasta las cejas y ya no lo soporte más, recordemos que Dios soportó mirar a su Hijo en la cruz del Calvario como un vil pecador cuando no lo era, para podernos hacer a nosotros justicia delante de Dios, para abrirnos ese camino, para empezar a través de su Espíritu Santo, a santificarnos, para que podamos estar en gloria eterna con Él. Así que estos puntos que vimos hoy, ¿verdad? Debemos de superar la venganza, el famoso ojo por ojo. Debemos de amar a nuestros enemigos y dejar a un lado esa enseñanza tradicional que hasta nuestros mismos padres nos dicen: no te juntes con niña fulana de tal, no te juntes con el niño fulano de tal, no le hables a tal o cual persona. Debemos de dejar eso a un lado y amar a nuestros enemigos, ¿sí? Debemos de reflejar a Dios, debemos de tener eso extraordinario como hijas de Dios, como creyentes, del amor al enemigo, y debemos de ser perfectas como nuestro Padre que está en los cielos es perfecta, o sea, ser maduras y completas en el amor, y debemos imitar la misericordia incondicional de Dios. Reflejemos, meditemos en cada uno de estos puntos que Él nos ha dado hoy y reflejemos lo que Él es. Y recordemos cómo Él mismo decía, ¿verdad? Cuando la ira, Él decía: si tú traes algo al altar y te acuerdas que hay algo, ponte a cuentas, ¿sí? Si tú crees que los que te rodean se han estado haciendo según tus enemigos, porque muchas veces, miren, es nuestra finita perspectiva. El otro no tiene ni pleito con nosotros y nosotros ya hicimos, como decimos en México, un pleito ranchero. Si todavía nosotras distinguimos que hay en esa conducta que no agrada a Dios, que no me hace reflejarlo a Él, ¿sí? Busquemos esa perfección de ser como Él. Que el amor de Dios se vaya perfeccionando en nuestros corazones. Que verdaderamente seamos mujeres convertidas por su palabra, por lo que su palabra nos dice, ¿sí? Y meditemos en cada uno de estos puntos. El día de mañana vamos a ver sobre Jesús y la limosna. Iniciamos con el capítulo 6 y estaremos estudiando también enseñanza tras enseñanza
que Jesús estuvo dando en este sermón del monte. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y que seamos un reflejo de su amor.